biológica. Muchos pensadores, principalmente los filósofos de las sospechas, decían que la muerte era el enemigo más cerca que tenían, porque le destruye el futuro, le detiene la existencia en esta tierra. Y muchas personas quieren mantener la inmortalidad. A veces, después de esta muerte biológica, hacen mausoleo muy grande para mantener el recuerdo de su persona. Y la muerte biológica es la muerte total del todo el sistema orgánico de la persona. Y todos estamos evocados hacia la muerte. Decía un gran filósofo, todos estamos evocados hacia la muerte. Es el concepto antropológico que tenemos. Pero la antropología cristiana, lo que nosotros creemos, que nunca vamos a morir, sino que vamos a resucitar en el gran festín, en el gran banquete, en el tiempo final. Donde los vivos y los muertos resucitarán para ser juzgados. Es lo que nosotros creemos. El concepto teológico de Pablo: nunca moriremos, viviremos para Dios. El cristiano nunca muere. La única muerte que nosotros tenemos que morir se llama el pecado, el desorden, el caos interior. Esa es la muerte verdadera. Pero nosotros, ¿por qué oramos por los difuntos? La muerte es algo humanamente desconocido, pero para Dios es conocido. Porque vamos al encuentro del Señor. Él nos saca de este mundo de perversiones, de este mundo de pecado,
para llevarnos a un lugar donde nunca vamos a sufrir, que es la gloria de Dios. Por eso existen 3 estados en el camino de la vida del cristiano. El primer estado es el estado peregrino. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Y ser peregrino está ubicado en un tiempo y un espacio que es limitado. Pero ahí, en ese espacio breve, que somos embajadores, representantes de Jesucristo aquí en la tierra, tenemos que asumir la cruz de cada día, ir muriendo poco a poco el pecado para introducirnos a los valores de Dios, a los valores del reino, que es la fraternidad, el amor, la convivencia entre nosotros. Esos elementos que nos llevan a vivir aquí como peregrinos una vida de gracia, que esa gracia gratuita de Dios, esa gracia santificante, uno la viva aquí en la tierra, siendo creíble y dando testimonio de Dios. Y eso es el resultado de nuestra creencia, que se llama el cristianismo. Esta fiesta o esta conmemoración de los fieles difuntos tiene un concepto monástico. Nació en un monasterio casi al final del siglo I, por un monje que introdujo esta conmemoración de los fieles difuntos. Pero ya en el Antiguo Testamento encontramos personas que tienen pensamiento de la trascendencia. El libro de los Macabeos nos habla de esto, de cómo luchar y dar la vida por Dios para lograr la resurrección. Y como dice la primera lectura del libro de las Lamentaciones, nuestro propósito es la salvación de Dios. Pero tenemos que vivir como iglesia peregrina en santidad.
Y cuando yo digo en santidad, estoy diciendo que hay que vivir en amor. El que no ama no ha entendido a Dios y no ha entendido que somos peregrinos de la esperanza. Hoy es una fiesta, digo yo, de la esperanza. Vivir la esperanza de un mundo nuevo, como dice el Apocalipsis, de una tierra nueva, que es la resurrección. Por eso uno recuerda a sus seres queridos. Pero la dinámica es que ellos oren por nosotros, porque se han adelantado al encuentro con el Señor. Y nosotros aquí vivir los valores del reino de Dios. El segundo modelo o el segundo momento es la iglesia en estado de purificación. Es el lugar del purgatorio, donde muchas almas necesitan completar su conversión delante de Dios. Yo siempre he entendido el purgatorio como la suma misericordia de Dios. Como Dios nos sigue dando oportunidad para tener un arrepentimiento de nuestra vida. Por eso este estado es un estado de limpieza y es la razón de ser también de esta conmemoración de los fieles difuntos. Siempre el hombre, desde la antigüedad griega, antes de Cristo, hasta la época contemporánea, ha tenido presente a los seres queridos, orando por ellos, haciendo oración, súplica por sus almas, para que el Señor le conceda un descanso y un arrepentimiento en este estado, en este segundo estado que vive aquellos que han fallecido, que fallecen biológicamente, pero nunca morimos, vivimos para Dios. Como dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, nuestra fe fuera vana. Cristo resucitó y es nuestra gran esperanza, nuestro gran proyecto. Por eso la palabra esperanza. El ex Papa Francisco lo decía, somos peregrinos de la esperanza. Somos peregrinos de la esperanza.
en el marco del jubileo que estamos celebrando. Y es la dinámica de cualquier ser humano que se ha ido al encuentro con el Señor. Vivir estos 3 estados de gracia: iglesia peregrina, iglesia en purificación, y el último momento, el más noble, el más grande, es el estado glorioso. Jesucristo es nuestro modelo. La Santísima Virgen María, en su asunción a los cielos, y Jesucristo, su ascensión al encuentro con Dios. Él mismo, con Jesucristo, se encuentra con Él mismo, porque Él mismo dio que se encuentra con su mismo Dios cuando sube al cielo, a la derecha del Padre. Es decir, que es la dinámica del cristiano. Y el Evangelio de hoy, de San Juan, nos lo dice claro a nosotros, los peregrinos de este mundo. Dice el Evangelio a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así le he amado yo, permanezcan en mi amor. Y le está hablando de aquellos que están viviendo en la tierra, que eran los discípulos en aquel tiempo. Un llamado a guardar los mandamientos y permanecer en mi amor. Lo que mismo yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso es una identidad del cristiano, una originalidad del cristiano, que es el amor. Vivir el amor, distanciarse del odio, de la prepotencia, del orgullo humano, de la grandeza, de las divisiones de este mundo, y vivir el amor. El amor cuesta sacrificio, pero tenemos que tener capacidad de amar a los demás. Y eso le falta en esta iglesia peregrina a miles de personas, la falta de amor. ¿Cuántos asesinos hay en este mundo que no aman la vida del otro? Que no aman la vida del otro. Y ellos piensan que no serán juzgados. Serán juzgados. Alá en ese estado de purificación. ¿Qué lección puede dar Dios
en ese estado de purificación? Solamente lo sabe Dios. Solamente lo sabe Dios. Por eso nosotros tenemos que vivir el amor de Dios. ¿Y qué produce ese amor de Dios en nuestra vida? Lo dice en el segundo momento. Le he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. El que tiene amor vive alegre, vive en libertad, vive con entusiasmo, tiene sentido su vida. Pero si nosotros nos olvidamos del amor de Dios y nos olvidamos del amor de los demás, ¿qué sentido tiene nuestra existencia? Vamos a observar como esos filósofos de las sospechas que veían la muerte como una enemiga que detiene su proyecto de ser, porque le quita el sentido inclusive de la convivencia de los demás. Que el otro me detiene mi felicidad, una vida frustrante y triste de la perspectiva antropológica humana. Después, en esa convivencia aquí en la tierra, ¿qué quiere Jesucristo de nosotros? Lo dice: a ustedes son mis amigos si hacen lo que yo le mando. No le llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes le llamo amigos, porque el amigo no engaña. El amigo no utiliza mentira contra el otro. Pero nosotros tenemos que tener nuestro corazón como un puente para construir amigos y no para distanciar la amistad de Dios frente a los demás. Por eso un llamado a ser amigo, a no odiar a nadie, a no ser mediocre arrastrando tu vida llena de división, del abismo contra personas, de inmadurez, y repito la palabra, de mediocridad humana. Porque hay muchas personas que dicen: yo no olvido, que lo perdone Dios aquí en la tierra. Hasta en el ataúd son orgullosos. Hasta en el ataúd son orgullosos. En el mausoleo son orgullosos. Porque quieren grandeza, algo sublime. ¿Y la sublimidad dónde está? En la iglesia gloriosa, en la iglesia de Cristo, en el cielo. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Ganar amigos. Lo dice hoy el Evangelio. Y lo último momento es la elección de Dios.
No son ustedes los que me han elegido, soy yo que le he elegido y lo he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aquí está el resumen de la vivencia de esa iglesia peregrina. Que ese fruto permanezca para siempre. En resumen, ¿de qué yo hoy le he hablado en esta prédica? Que somos peregrinos de la esperanza. Vivir en un mundo lleno de esperanza. Y esa esperanza nos lleva a otro estado, al estado de la purificación. Y por eso nosotros, desde la antigüedad, antes de Cristo, tenemos devoción por los seres queridos, por aquellos que se nos han adelantado. Y por eso la visita a los cementerios, por el recuerdo humano que uno le tiene a papá y a mamá que se encuentran en ese lugar, en ese ataúd. Es simplemente recuerdo y sentimiento que ahí está mi mamá enterrada, mi papá enterrado. Y uno le lleva flores, porque uno sabe que su cuerpo biológico está ahí. Pero eso es humano, porque Él resucitó y se fue al encuentro con el Padre. Pero tenemos que orar todavía por el alma de ese ser que falleció, y por eso le ofrecemos flores, lo visitamos, le ofrecemos Eucaristía y oramos frente a su tumba, frente a ese lugar. Y por eso los cementerios son los lugares sagrados, porque ahí hay un resumen, una historia de vida consumada de miles de personas, que quizá muchos están en estado del purgatorio. Por eso hoy hemos orado por todos los difuntos. Ayer se celebró la fiesta de todos los santos, de aquellos que han logrado ya la iglesia gloriosa, que están en plena gloria con Dios, lo que nosotros estamos aspirando. Pero hoy nos toca vivir esa iglesia peregrina y vivirla con esperanza y con confianza y con misericordia de parte de Dios. Que los fieles difuntos descansen en paz, que se vayan al encuentro con el Señor, que su alma sea purificada de su papá, de su mamá, del sobrino, del amigo, del ahijado, de todos los seres queridos que nos han adelantado al encuentro con el Señor. Que así sea.